¿Ven lo que estoy diciendo, amigos? ¡Oh! ¡Finalmente! Esta vez sí lo logró agarrar como no pudo agarrarlo la semana pasada cuando estaba con la gente de los medios allá atrás firmando autógrafos. Es que, amigos, a uno le pueden decir que un perro con mal de rabia se hizo inocente y uno puede creerlo por un segundo, pero tarde o temprano ese perro va a reaccionar y te va a morder. Ojo, mucho respeto al campeón con la analogía que estoy usando, pero es así como yo lo veo. Damien lo sigue buscando, lo sigue provocando y tarde o temprano el campeón tenía que reaccionar. Entonces el hombre quiere, no sé, comenzar a mostrarse de una forma diferente frente al universo. Un campeón idóneo, un campeón ecuánime, un campeón tranquilo, un campeón seguro. Pero lo buscan y entonces se encuentran. Y después dicen que malo Gunther. Lo siento, Damien, ese no es el camino. Pero él encontró su propio camino. ¿Dónde estará Adam Pearce cuando más se le necesita? Están poniendo en peligro una lucha de este sábado. ¡No! ¡Ay! Razor's Edge para el campeón sobre la mesa de comentarios. ¡Mi madre! ¿Qué pasó con ella? Pero más importante ahora es, antes de eso, ¿quién va a ser nuestra quinta integrante del equipo para War Games? Yo tengo una idea. ¿Qué les parece a Kairi Sane? Io, ¿sabes qué? Me gusta tu idea, pero no sé si sabes tanto de War Games como yo creo. Yo creo que Bayley, yo sé que no te gusta cómo suena eso, pero para que se diga la verdad, Bayley fue contra Nia, Liv y Tiffany, como todas las demás, ha cambiado. Sabes que tengo demasiados problemas con ella para ser la parte de mi equipo. Suficiente. A quien escojamos tiene que cargar su propio peso y salirse de mi camino. Así que como tú quieres decir que es el equipo de Rhea, ¿quién piensa que debía ser la quinta integrante? ¿Tienes una sugerencia? Mientras me dejen a Liv Morgan, no me importa quién sea. ¡Oh! ¡Qué gran liderazgo el tuyo! ¿Sabes qué? No tengo tiempo para esto porque tengo que poner todo el equipo en mis hombros para ganar la ventaja para el sábado. Yo voy a ir a prepararme para lo mío y ustedes arreglan lo del sábado. Siguió de largo el topetazo, pero bueno, lo importante fue que lo hizo y le está dando la oportunidad a Julius Creed de que tenga la última palabra. Impacto contra el ring, lo saca volando por encima de su cuerpo. Y hablando de volar, eso es lo que quiere quizás Rey. ¡Ay! Está preso. ¡Ah! Donde no quería caer justamente Julius. Brutus por la espalda. Esto está mal. ¡Ah! El árbitro, pero siempre contando mal, metiéndose mal. No hay 6-1-9. ¿Se acuerdan de esto? Otra vez la marca. No, chat. No es necesario. Mira, lo dejó ciego. Se lo lleva con una bajita. El árbitro finalmente ve algo. 1, 2 y... ¡Ay! Con un 3. Digo, me refiero a un 2-3, no que fuera un 3. Ojo. Los ganadores son los hermanos Creed. Amigos, cuando uno hace algo tiene que terminarlo, porque si no lo dejan guindando en el camino y tarde o temprano viene detrás de ti. Este rollo entre Rey y Chad tienen que terminarlo. Pero mira cómo celebra con sus muchachos mientras Rey recupera la visión. Esta historia se repite y se... ¡Oh! ¡Atrás! Esto no va a parar nunca. Sheamus siempre va a decir que no se hizo campeón intercontinental, un título que no ha ganado toda su carrera por culpa de este hombre. Y no le iba a permitir una victoria así tan fácil. Y Adam Pearce, bien, tomando café allá atrás. Y aquí la gente matándose. Otro combate interrumpido, Adam Pearce, gracias. Ay, Dios mío, cómo los controlan. Tienen que separarlos. Que manden a uno NXT, al otro a SmackDown y el otro que se quede aquí. Y como es el campeón intercontinental, que se quede él aquí. Digo yo, hay mejor solución. Ha sido realmente impune el castigo de cada uno de ellos sobre los otros dos. Esto es realmente un desastre.
Hay que hacer algo drástico de verdad para parar esto. Se siguen interrumpiendo los combates, muchos de ellos muy importantes, como de la semana pasada, por el título intercontinental. Ustedes quieren pelear, todos quieren pelear, está muy bien. Triple amenaza por el campeonato intercontinental en Survivor Series. Bueno, amigos, no era la solución que yo había buscado, pero esta no me molesta para nada. Sheamus quiere pelear, Ludwig quiere pelear, Braun quiere pelear, pues que peleen en triple amenaza. La máquina de guerra, la máquina de guerra. Salte de ahí, McDonagh. Menos mal que puso la pierna a tiempo, ¿verdad? Digo, desde mi ángulo eso fue lo que yo vi. Señor árbitro, ¿por qué lo está sacando? Si él estaba allá afuera tendido en el piso por el golpe que le dieron. Este árbitro y hasta ahora lo había estado haciendo bien. Ay, Dios mío. Adam Pearce. Ven a poner reparo. Que es una lucha titular. Directamente con la cuerda superior. Se lo lleva con navajita. Uno. Oh, ¡qué maravilla! El 3 ha llegado para retener. ¡Qué maravilla al final de este combate! Ganadores y todavía campeones mundiales en pareja. JD McDonagh y Finn Balor. Y sí, hay que darle crédito también a Dominic y a Carlito, que de eso se trata. Bueno, el gusanote. ¡Oh, yeah! ¡Impacto para uno! Hay relevo, Tozawa. No puede ser. ¡Lo hizo! Concentró un bombazo para la victoria sobre el ex-rey del ring. 1-2. ¿Esto terminó así? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios fue eso allá atrás? Estás luchando como basura y me vas a ayudar en algún momento. Estoy luchando como basura y tú, ¿qué haces? Trataba de ayudarte. Ayudarte es todo lo que yo he hecho. No te di una oportunidad por el título intercontinental. A ti, cuando tú fuiste rey del ring, yo estuve ahí haciendo tus movidas. Todo lo hice por ti. ¿Y tú qué has hecho con esas oportunidades? Las perdiste en la lucha titular y también hay una razón por la que Io y yo nunca te dejamos decidir las cosas a ti. Porque tú tomas riesgos innecesarios. Déjame hablar por un segundo. Riesgos innecesarios. Recuerdo cuando tú estabas demasiado aterrado en tomar cualquier riesgo. Es exactamente por qué no pudiste tener la oportunidad por el campeonato mundial pesado hasta que yo aparecí. Y yo tomé esos riesgos por ti, Kofi. Yo soy la razón por la que tú te convertiste en campeón. Tú eres la razón que yo me convertí en campeón, sí, hombre. Yo fui un miembro del Salón de la Fama cuando tú me suplicaste. Tú me pediste que fuera parte de este grupo, no parte de otro nada. No olvides eso. Y tú, de todas las personas, no debes estar hablando de campeonatos y títulos, porque la última vez que yo supe, tú todavía no has ganado una sola lucha ni título individual en toda tu carrera. ¿Qué? ¿Sabes, Woods, por qué nunca has sido campeón mundial como yo y como I? Es porque tú no has sido lo suficientemente bueno para recibir las palizas por ti. ¿No fui yo bueno? Yo fui lo suficientemente bueno para creer en ti como ellos creyeron en ti. ¿Y qué hacemos con eso? Tú lo hiciste para nosotros convertirnos en WrestleMania y te lo dimos. ¿Y qué hiciste con eso, Kofi? Tú lo desperdiciaste en una bandeja de plata en 6 segundos a manos de Brock Lesnar. Te juro por Dios. ¿Sí qué? ¿Qué vas a decir? Si fuera alguien más, finalmente te pondrías rabioso. ¿Te vengarías? Te veo en la reunión.
Sí, te veo en el aniversario. Damas y caballeros, por más de 40 años, el Campeonato Intercontinental ha sido una luz de oportunidades en WWE. Ha sido el símbolo de excelencia para los caballos de batalla de esta compañía. Aquellos quienes día tras día, sin lugar a dudas, lo dejan todo en el ring. Y yo me siento de la misma manera de las mujeres, la división femenina de Monday Night Raw. Todas las semanas ponen su corazón, sangre, sudor y lágrimas, sus habilidades. Todas las semanas lo prueban vez tras vez que ellas son las verdaderas piezas de fuerza, de trabajo de WWE. Por lo tanto, es mi honor distintivo de presentar su propio símbolo de excelencia para que puedan pelear por él. Damas y caballeros, les presento el completamente nuevo Campeonato Intercontinental Femenino. Eso pasó justamente temprano hoy. No será ganado fácilmente. Será ganado con sangre, sudor y lágrimas. Y comenzará la próxima semana. Y tendremos un torneo para coronar a la inaugural campeona intercontinental. Y eso es oficial. Ay, Dios mío. Y ojo, cuando yo decía que la autoridad contara rápido, no es porque quiero que gane nadie, es porque no quiero que lastimen más a Bianca. Ustedes saben que yo soy un hombre muy bueno. Y el que lo dude, que se le vaya la luz en casa para que no vea el final del combate. Segurísima. ¿Esta es Bayley? ¿Esta es Bayley? Ya va, que no le veo la cara. ¡Es Bayley! ¡Ay, qué bonito! Mira, tanto que la odias. Ahora sí no la odias, ¿verdad? Cuando te da la oportunidad de vencer. ¿Quién las entiende? ¿Quién las entiende? ¡Dios mío! Lo hace con una plancha. 1, 2 y... ¡qué horror! ¡Qué horror! La ganadora es Bianca Belair y de esa manera obtiene la ventaja para su equipo. Ah, ya sé por qué Bayley está aquí. ¿Será que tenemos la quinta integrante?